pues en un momento muy importante de transformación educativa, donde el enfoque en competencias se vuelve primordial y fundamental. Nosotros pues hemos dado un paso muy importante, muy significativo de estar trabajando, empezar a trabajar, porque ahora nos vamos a ordenar la parte operativa, de poder realizar nuestros mapas de proceso. El modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024 se ubica en principios como aprendizaje centrado netamente en el estudiante, la interdisciplinaridad, el uso de tecnologías digitales y la responsabilidad, entre otros, que ustedes van a poder revisar o ya les habrán hecho llegar a través de un oficio, se les ha hecho llegar el modelo educativo digital y a través que también pueden verlo por el QR. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo estos principios se van a integrar en los planes curriculares de las diversas facultades y cómo se elaboran los sílabos para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su éxito profesional y personal en el mundo laboral. Además, discutiremos la importancia de la sumilla como herramienta para resumir los aspectos esenciales de cada curso o asignatura y su contribución con el perfil de egreso. Esperamos pues que esta presentación sea de gran valor para todos ustedes y que juntos podamos avanzar hacia una educación más innovadora y efectiva, buscando la acreditación. Esperamos, pues, en nombre del vicerrectorado, del vicerrector, agradecemos su presencia y compromiso por la mejora continua de la calidad educativa en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Voy a dar pase al magíster Eric Esquén, quien está a cargo esta tarde presentar el mapa de procesos trabajado y la que ustedes también van a realizar. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el pase, doctora Ofelia. Bueno, reitero el saludo de las autoridades y esta oportunidad para poder compartir con ustedes una serie de fundamentos que ya en cierta medida lo han ido revisando desde el año pasado todas las capacitaciones. Vamos siendo cada vez más precisos en relación a ciertos fundamentos que estamos a manejar para entender la esencia de la gestión de procesos, correcto, que se ha plasmado en el modelo educativo de San Marcos 2024. ¿No? Esa es la idea, para que ustedes posteriormente también, de forma colegiada, en equipo, puedan ustedes ponerse de acuerdo con sus colegas y poder elaborar el propio en función de la solicitud que tienen las autoridades del BRAC para la entrega de ciertos productos que hoy se va a señalar, que son dos, ¿no? El mapa de procesos por escuela y la propuesta de un sílabo, ¿sí? Lógico que va a ser con las coordinaciones posteriores que van a surgir después del encuentro del día de hoy. Bien, vamos a hacer, como dijo la doctora Ofelia, una presentación muy precisa, pero sí enfatizar en algunos aspectos para poder nosotros tener en cuenta aquellos aspectos que necesitamos reforzar, probablemente enriquecer de lo que ya manejamos y que participamos en otros espacios académicos, ¿no? Y vamos tomando o teniendo en cuenta una serie de fundamentos que son necesarios, aplicarlos en nuestra universidad y nos compete, como somos parte de ella y como docentes, al final lograr lo que planificamos, ¿correcto? Bajo esa mirada de gestión de procesos, a partir de los documentos institucionales que elaboramos, ¿no? Vale decir, los planes o programas curriculares y los sílabos, ¿no? Que deben estar en el marco, como dice aquí, de las competencias, que es un enfoque dominante en la actualidad en la educación superior universitaria, pero que también coexiste con otros modelos educativos que seguro ustedes tienen en cuenta. Y lógico, cada uno le da un valor a esos conocimientos, porque muchos de ellos siguen vigentes, ¿no?
porque el modelo o enfoque, el enfoque de las competencias, en cierta medida hace una articulación muy interesante de varias propuestas educativas y pues lo ha presentado como propio por ser genuino en esa organización o sistematización de conocimientos educativos, ¿no? Y sobre todo porque va pensando en la formación del estudiante de una manera integral. Entiende que la competencia es la forma ideal, ¿no? Pero la palabra competencia también tiene un significado que debemos nosotros tener en cuenta. Es cierto que es un término polisémico, pero por ahí hoy vamos a presentar algunas definiciones que podemos considerar más certeras en relación a otras. En todo caso, también esa es en la consideración que pueda tener cada uno de ustedes a partir de su experiencia, ¿no? Entonces, uno es el mapa de proceso del modelo educativo de la Universidad Nacional de San Marcos, cómo esa perspectiva se ha plasmado aquí, sobre todo en esa evolución que ha tenido el modelo educativo, ¿no? Anterior, que fue el 2020, a este 2024. ¿No? ¿De qué manera la integración del modelo educativo se vincula con el plan curricular, ¿no? O el programa curricular, ¿correcto? De tal manera que cuando ustedes elaboran su mapa de proceso, tiene mayor asidero en la consideración de esa integración curricular, enfoque a las competencias. Luego un poco recordar que es una competencia, pues, ¿no? Como les decía, por ahí vamos a tomar a dos de esa inmensidad de definiciones que existen, pero siempre vamos a encontrar algunos elementos que son comunes y que nos puedan ayudar a nosotros a entender, a internalizar o comprender qué debo hacer yo en ese encuentro estudiante-alumno, en una situación de aprendizaje, para que mi trabajo realmente pueda ser óptimo y lograr que esa competencia se desarrolle, se pueda forjar o bien se pueda fortalecer, ¿no? Porque entendemos, a partir de lo que ella ha sido diciendo hace mucho tiempo y de los diferentes espacios académicos donde han podido seguro escuchar estas temáticas, las competencias tienen niveles de desarrollo en las personas, ¿no? Y entonces el docente tiene la función de identificar en qué nivel se encuentra y cómo justamente va a permitir que éstas se desarrollen convenientemente, ¿no? Puede estar en un nivel 5, un nivel 4, en un nivel 3, un nivel 1. Uno lo identifica en función de su experiencia, en función de cómo lo va evaluando al estudiante y surge aquello que en el, sobre todo en una mirada de gestión por proceso, identifica esa necesidad que tiene el estudiante de aprender, ¿no? Y que presenta definitivamente algunos requisitos que son necesarios para la entrada, ¿no? En un proceso nuevo donde el estudiante definitivamente al adquirir nuevas competencias, en función de ese horizonte que nos da, o las metas, que son el perfil del egreso, puede orientar todo lo que yo voy haciendo, ¿no? De una manera más ordenada, más clara, y saber que lo que estoy realmente trabajando es la competencia. Luego el sílabo como un instrumento concreto donde voy a plasmar con mucha precisión y claridad cómo es que yo voy a lograr justamente a través de las actividades que planteo durante un ciclo, por ejemplo, lograr desarrollar ciertas competencias, ¿no? Porque vamos entendiendo también que necesitamos un tiempo determinado para lograr una competencia porque en sí ella es, podemos decir, compleja en cuanto al cumplimiento de su desarrollo. Y una parte que es súper importante tener en cuenta también en el sílabo, que es la SUMIL, ¿no? Que resume en cierta manera las intenciones que tenemos en la formación de los estudiantes, ¿sí? Y entonces, este mapa de proceso, si ustedes revisan el modelo educativo, inclusive el índice está dividido, ¿no? En tres grandes partes, ¿no? Eso implica que esas grandes partes que constituyen a una gestión de procesos, nosotros tenemos que tener en cuenta. Cabe señalar que esto se encuentra definitivamente apoyado, pues, en los ISO, como por ejemplo el ISO 9000, para el tema de gestión de procesos, pero también en un documento nacional que tiene que ver con el Decreto Supremo número 4 de 2020, del año 2021,
donde se señala justamente la necesidad de implantar en la gestión, en las instituciones privadas y públicas, sobre todo públicas, esta visión sobre la gestión por procesos. Entonces, si nosotros miramos nuestro modelo educativo, eso vamos a encontrar. Aquí con este primer gráfico un poquito lo que queremos es que visualmente ustedes puedan entender cómo se hacían las cosas, cómo, a pesar de conocer que debemos trabajar de una manera diferente, aún persisten los modos pasados, y cómo se debería hacer ahora el trabajo a nivel de universidad en favor, definitivamente, como también lo mencionó la doctora Ofelia, en favor de nuestros estudiantes, razón de ser de nuestro desempeño en la universidad, ¿no? Todo lo preparamos con mucho cariño, mucho entusiasmo por el trabajo, por y para ellos, ¿no? Entonces, eh, es importante tener en cuenta este aspecto. En el gráfico, claramente, una posición del pasado, una forma como se trabajaba, el enfoque funcional, donde cada área de forma independiente trabaja, sin integrar lo que van haciendo, ¿no? Cada uno desde su isla, correcto, y donde lo que importa es la institución, ¿no? Quizás no miro hacia dónde va dirigido todo lo que voy haciendo, ¿no? Todo lo que voy planificando, en cierta medida, el resultado que debo obtener a partir de la aplicación de un enfoque dentro de la gestión. Luego, una posición más ecléctica, donde a pesar que se sabe que es importante reconocer los procesos, ¿no? Pero siempre aún se trabaja de forma aislada, ¿no? Cada uno desde, digamos, desde su área, desde el lugar donde físicamente de repente se encuentre, sin articular convenientemente las funciones que podrían tener, por ejemplo, las diferentes eh, oficinas que al final todos van a buscar siempre el bienestar de los estudiantes a partir del acceso a información, de los materiales que ellos se les puede brindar, los beneficios y sobre todo esa formación que es aspecto central, ¿no? Sobre todo en esta gestión de procesos. Y finalmente, al lado derecho, pues ¿cómo debemos mirar? Integrar, debemos mirar fundamentalmente el proceso, cómo interviene cada área, ¿no? Pensando en una unicidad, a pesar que cada uno tiene un rol, ¿no? Y entonces ver en su integridad, porque definitivamente, como se veía el gráfico en azulito, cliente dice ahí, pero para nosotros es nuestro estudiante, el énfasis tiene que ser en el estudiante, no en la institución. El estudiante es nuestra razón de ser. Necesitamos conocer sus necesidades, ¿no? Con qué cuenta para poder actuar en consecuencia, ¿ok? Definitivamente, con esta forma de gestionar por procesos, buscamos mayor eficacia, ¿ok? En el trabajo que se puede hacer. Una adaptabilidad rápida a ciertas exigencias, ciertas necesidades de contexto, sobre todo en esta formación profesional de carácter universitario, ¿no? Eh, Desarrollar las competencias, ¿no? ¿De quiénes? De aquellos que estamos participando para que el estudiante también las adquiera, también las desarrolle, porque alguien que no desarrolla sus competencias, ¿cómo va a promover las competencias en las personas que las requieran, ¿no? Entonces, por eso que los docentes es el pilar fundamental para que el proceso educativo, la formación de los estudiantes, sea óptimo, ¿sí? Y bueno, y frente a este enfoque en la gestión, definitivamente el trabajo en equipo y una rápida coordinación son fundamentales también para realmente lograr que el proceso garantice la calidad. Y esa calidad se tiene que reflejar en el proceder que tiene el estudiante como profesional o futuro profesional y de un punto de vista personal, que es muy importante y no podemos descuidar. Lógico que aquí rápidamente también vamos a comentar que el enfoque de las competencias es cierto que resalta ciertos aspectos en el desempeño
del estudiante y también del profesional, cuando ya egresó de una institución educativa, pero eso no quiere decir de que no se tome atención a otros aspectos de la persona, ¿no? La persona en su integridad, ¿sí? Muy bien, entonces aquí podemos ver un mapa de proceso del modelo educativo de San Marcos, pues tanto San Marcos como otras instituciones van entendiendo a partir de esta gestión por procesos, también denominado como modelo de la excelencia, ¿no? De la gestión, ¿correcto? O gestión para los resultados, como se le denomina también, eh, presenta una entrada y una salida. Y se supone que esa entrada, pues, empieza de una forma A y termina en una forma B, habiendo adquirido una serie de habilidades, de destrezas, de procedimientos, de desarrollo de habilidades, de destrezas, ¿no? Una alta adaptabilidad, flexibilidad de pensamiento, etcétera, porque se trabajó de una manera articulada y se miró que todos trabajen en favor de, porque esta gestión implica que todos estemos comprometidos, ¿no? Y los docentes definitivamente son también una pieza fundamental aquí. Entonces, lo central es lo misional, lo que en cierta medida nos corresponde trabajar porque somos el centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde nosotros directamente interactuamos con los estudiantes. Entonces, la cuestión misional es importante tener en cuenta la formación académica, la extensión universitaria de la función social, la investigación, innovación y producción, ¿no? Son algunos aspectos resaltantes por considerar lo misional. Y eso está en nuestro modelo educativo 2024 San Marcos, ¿ok? ¿Y quién alimenta las formas de proceder ideal? Pues los procesos estratégicos. La planeación institucional, que va de los temas de sostenibilidad de todo carácter, desde lo financiero, ¿no? Hasta la cuestión de planificación propiamente dicha, ¿no? El seguimiento y mejora continua, que es una forma ya que se ha instalado en las instituciones, entendiendo, pues es cierto, lo que plantea UNESCO, a partir de sus diferentes reflexiones en las reuniones internacionales que ha tenido sobre educación superior, la WEC 2022 ha sido la última, y donde este concepto se mantiene, ¿no? Esta idea se mantiene y se debe poner en práctica al momento de nuestra planificación del trabajo mancomunado en una institución. Entonces, estos son algunos de los aspectos que en lo estratégico va a servir, porque es algo reflexionado, pensado, y que en cierta medida las autoridades siempre están pensando el para bien de la institución y para ustedes, para colaborar con el trabajo que deben desarrollar en el aula, ¿no? Con mayor, digamos, carga científica y aspectos técnicos valiosos y todo aquel conocimiento que nos sirva para poder innovar y crear. Lógico que eso implica que también lo alimente los procesos de soporte, ¿no? Donde la gestión del talento humano, reconocer esos aspectos de los docentes, de los profesionales que tienen la institución, el ministerio institucional, la gestión financiera, presupuestal, gestión de infraestructura y equipamiento, gestión de servicios administrativos y logísticos, todo eso colabora, ¿no? Viene del soporte, apunta hacia lo misional, así como lo estratégico. Entonces, cuando nosotros ya en la cuestión misional hablamos de la formación académica, definitivamente tenemos que ir pensando, así como estamos hablando de la gestión de procesos, de la misma manera, trabajar a partir del enfoque de las competencias y otros enfoques educativos que coexisten para que esa formación académica sea integral. Porque esto no quiere decir, porque a veces se pregunta al docente, ¿no? Y lo que conozco de otros enfoques es valioso o no, ¿no? ¿Verdad? Y definitivamente sí, porque los enfoques educativos coexisten. Y hay varias maneras de entender el enfoque de las competencias, ¿no? Es cierto, hoy se pone más atención a ese enfoque porque es el que está dominando en la educación peruana. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los elementos brindados, en algún momento fuimos eh, instruidos y educados en relación al enfoque educativo constructivista, el enfoque del personalismo o personalista, el dialogante,
conceptual o cualquier otro enfoque donde aún podemos decir que está vigente sus planteamientos. Nosotros somos lo que a juicio podemos decir, mira, ¿sabes qué? Sí, este enfoque es válido, pero pienso que estos otros elementos, estos enfoques, podemos tenerlo en cuenta. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo colegiado que hacen o que realizan ustedes en equipo. Porque esa es la visión dentro del enfoque de las competencias y también es la visión dentro de la gestión de procesos, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y eso implica muchos aspectos, ¿cierto? Desde cuestiones de comunicación efectiva hasta el entusiasmo por el trabajo, ¿no? Que son dos de los aspectos de muchos que hablan en literatura sobre estas temáticas. Ahora, en relación a la investigación, también nosotros vamos a poder verificar, ustedes con más tiempo, definitivamente, revisando con mayor detalle en su momento el modelo educativo San Marcos 2024, cómo también se le ha dado mayor soporte a la investigación. Definitivamente vamos entendiendo que en la universidad la investigación es muy, muy importante porque fundamentalmente es el lugar donde se debe, entre comillas, producir conocimiento, ¿cierto? Que eso implica desde fundamentos teóricos, desde la creación de instrumentos tangibles o no tangibles, ¿sí? Herramientas, etcétera, ¿no? Que le pueda servir a las carreras el poder potenciar lo que ya conocen, ¿no? Y poder brindar ciertas herramientas, ciertos conocimientos a la comunidad, a la sociedad, para poder seguir creciendo y desarrollando, ¿no? Seguir potencializándose un país, ¿no? Entonces la investigación es vital. Y eso tiene que ver con ir enriqueciendo definitivamente también pues, los otros documentos institucionales, como por ejemplo los reglamentos, ¿no? Porque estos se rigen también a la normativa nacional e internacional, porque la investigación pues ya se está enfatizando también en otros enfoques, ¿no? Como el enfoque cualitativo y también el mixto, ¿no? Claro, dejando de lado que el enfoque, por ejemplo, cuantitativo en la investigación también es muy valioso, es cierto, ¿no? Pero también los otros enfoques por algo existen y definitivamente para poder innovar, crear y plantear nuevos productos, estos otros enfoques nos ayudan mucho, porque por su naturaleza y por los diseños de investigación que podemos utilizar, podemos tener ahí un margen para poder trabajar ciertos aspectos que deseamos dentro de la carrera, ¿sí? Ahora, la extensión universitaria en proceso social no podemos dejar de lado porque es un aspecto, pues, fundamental que también la universidad tiene que desarrollar y tiene que atender, porque por algo la universidad es el lugar donde se trabajan los conocimientos en cierta medida científicos más elevados, ¿no? Es uno de los lugares donde se trabaja los conocimientos más elevados y se produce con mayor razón. Entonces, esos conocimientos tienen que ser útiles en la vida diaria, ¿no? Para la comunidad, estar en contacto con ella, ¿no? Ayudar al entorno, crecer juntos, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, vamos entendiendo el mapa de procesos de modelo educativo San Marcos. Lógico que eso siempre lo hemos hecho, pero quizás enfatizamos en un área o en otra área, un aspecto, otro aspecto. Hoy vamos entendiendo que es una integridad, ¿no? Y entonces la salida será que los estudiantes van a adquirir esas competencias que va a permitir desarrollarse como profesional y también, sobre todo, desempeñarse como un profesional eficiente, ¿no? ¿Correcto? Y por lo tanto hay una satisfacción en relación al servicio educativo que se brinda, porque esto implica que no perdemos de mirada a las instituciones nacionales que nos van diciendo qué estándares, qué requisitos debemos cumplir como institución educativa. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos bajo la gestión de proceso, estamos cumpliendo exigencias tanto de licenciamiento como de acreditación, porque esos aspectos se evalúan. Si se hace a nivel macro, se tiene que analizar a nivel micro, en las facultades, en cada escuela, ¿no? Donde se siente ese trabajo articulado. Las instituciones del Perú, como por ejemplo la Universidad Nacional de Tumbes, también ya trabaja eh, de esta manera, bajo esta gestión de procesos. Lógico, aparado también, como ya hemos mencionado, en el Decreto Supremo 004 de 2021, ¿no?
que es importante tener en cuenta porque es uno de los un aval para nosotros cuando uno va planteando cómo o qué hacer o cómo trabajar, ¿no? Y lógico que ahí se va sumando una serie de normativas que salen posteriormente, ¿no? Y que nosotros también tenemos también nuestras propias normas, nuestros reglamentos, ¿no? Nuestras directivas que van en cierta medida eh, siendo más específicas en relación a una situación muy puntual y que definitivamente las autoridades van viendo esas necesidades, sobre todo para poder tener un estudiante preparado y desarrolladas las competencias para que pueda desempeñarse en el Perú o en cualquier otro país, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, aquí también vemos, miren, los procesos estratégicos, los misionales, los procesos de apoyo, si bien en algunos puntos tienen algo distinto, es seguro, debido a la contextualización que se hace de este enfoque de la gestión de procesos, siempre tiene una entrada, ¿ven? Al lado izquierdo, requisitos esperados de las partes interesadas, ¿no? Y satisfacción de los requisitos esperados de las partes interesadas. Y en este caso, a nosotros nos preocupa sobre todo nuestro estudiante, ¿no? Prepararlos bien para que puedan desempeñarse de forma óptima. También en la universidad, pero Ruiz Gallo, aspecto similar, ¿no? Una entrada, ¿sí? Correcto, necesidades, requisitos que debe tener, sobre todo el estudiante, y los productos, la salida que debe demostrar bajo este modelo de gestión que se ha logrado lo que pretendíamos, ¿no? Y entonces, los procesos estratégicos, misionales y los procesos en este caso de soporte para nosotros, acá especiales y evaluación, se van a ver integrados, ¿no? Y van a permitir que realmente nosotros podamos entender esa lógica que decíamos temprano, pasar de un enfoque que se fue útil en su momento seguro, correcto, a uno nuevo, donde se integran las áreas, donde se integran las oficinas. Pues el modelo educativo, como nosotros ya conocemos, corresponde en cierta medida a aspectos de trabajo macrocurricular, ¿no? Porque ahí tenemos nosotros una serie de elementos que podríamos decir funciona como nuestro repertorio, donde podemos tomar, por ejemplo, algunos enfoques de educación, podemos tomar unos roles docente, unos roles de estudiante, cómo debe ser el emprendimiento, ya lo tiene nuestro modelo. De tal manera que nosotros lo que hacemos es ir afinando cuando vamos pasando toda esa información articulada a nuestros programas curriculares, por ejemplo, ¿no? Y ahí, en el programa curricular, le vamos dando forma, un matiz ya propio, porque ya vas a trabajar un plan curricular por escuela, ¿sí? Entonces, el asunto es que ya lo vienen trabajando muchos de ustedes, ¿no? Hay interesantes también ya conclusiones en relación, sí es cierto que algunas escuelas avanzan más que otras, pero la idea es que todos sintonicemos con el enfoque y sintonicemos con todo lo que necesitamos, sobre todo para que tengamos las cosas claras y el resultado de todo esto va a ser un estudiante preparado en todos los aspectos fundamentales para desempeñarse profesionalmente muy bien, ¿no? De forma eficaz. Entonces, como que vamos desde el punto de vista macro al meso en los programas curriculares y posteriormente al micro en un sílabo, ¿no? Como que de lo abstracto vamos yendo hacia lo concreto, ¿no? De lo general a lo particular, ¿no? Entonces, es importante tener esa visión, ¿ya? Dice luego, debemos ajustar los planes curriculares, basados en competencias, porque hay algunos que todavía no es muy notorio, ¿no? Por lo tanto, es necesario. Y nosotros, al entender esto, tenemos que considerar, por lo tanto, eh, que hablar de competencia es hablar de un aspecto del ser humano, según este enfoque y la teoría que se ha dado, los fundamentos científicos que respaldan a este enfoque, es una manera muy similar a otros enfoques educativos, pero tiene también lo particular, ¿no? Donde coincide con otros enfoques, por ejemplo, que el centro no es la comprensión conceptual nada más, sino sobre todo es adquirir habilidades
o bien en las estrategias para poder adaptar, ser flexible, ¿no? Trabajar de una manera que pueda responder a esas problemáticas genuinas, ¿no? Específicas que surgen en algún momento y que gracias a ese repertorio que tenemos, esa preparación, podemos desempeñarnos óptimamente y adaptarlos y ver las mejores formas de poder solucionar los problemas con mayor certeza, ¿no? Ahora, incorporación de investigación y al enfoque de innovación, pues a eso iba que comentaba que tenemos que ser muy versátiles también en ello. Los colegas que tienen a cargo la parte de investigación, ver justamente la idoneidad que tienen ciertos enfoques para realmente responder, correcto, a esa producción, a esa creación. Y que existe también otro tipo de trabajos académicos, ¿no? Los proyectos de cualquier naturaleza, de emprendimiento social, ¿no? De proyectos ambientales, otras formas de trabajo donde realmente podamos cumplir con todo esto que se exige al estudiante de hoy, ¿no? Ese contacto ya con la realidad y que cuando él se desempeñe pueda ser mucho más eficiente en su labor. Fortalecimiento del vínculo con la comunidad y la responsabilidad social, no dejamos de lado, porque a veces creemos que la RCU es algo, digamos, que es para completar, ¿no? El trabajo que se hace. No, tiene también gran importancia y es evaluado, estimados colegas, por la normativa nacional e internacional. Y sobre todo, por ejemplo, es un aspecto puntual, ¿no? En la acreditación. Por ejemplo, si queremos la acreditación, como decía la doctora, pues definitivamente hasta la responsabilidad social, que nos parece a nosotros muchas veces irrelevante, es significativo, porque para la acreditación tenemos que cumplir con todos los estándares, ¿no? En un futuro, claro, pronto, ojalá que sea todo siempre, si se trabaja con la exigencia que se solicita a partir de las normativas, ¿no? El uso de la tecnología y la educación digital, ya definitivamente, eh, en función de la normativa SUNEDO, que habla ya de una proporción en relación al uso de los recursos digitales, de los entornos virtuales, y que inclusive los créditos y horas, debe decir créditos y horas, ¿no? Que deben estar relacionados con la no presencialidad, ¿cierto? Entonces, esa modalidad presencial que acepta créditos no presenciales en máximo de 20% y 80% presenciales. Quiere decir que el docente puede utilizar, ¿no? Por voluntad esos créditos y programarlos para sus humillas en sus asignaturas, ¿no? Entonces, y también para la parte de si hay semipresencialidad, ¿no? Pero habría que evaluar, hay una serie de aspectos que tienen que ver en el pregrado, si la normativa los acepta o no. Entonces, eso implica que en cada facultad, en cada escuela, evalúen, ¿no? Entonces, miren que todos estos aspectos son tomados en cuenta en nuestro modelo educativo, ¿correcto? Entonces, aquí en los principios fundamentales del modelo educativo y la aplicación en la currícula, ¿no? ¿Cómo se plasma? Pues ustedes ven acá algo de 6. Yo voy a tomar 2 así rapidito porque la idea es que esto sea un poquito ágil, no demoremos mucho, pero entendamos que es una necesidad que revisemos nuestro modelo educativo, ¿no? Y que lo que dice este modelo lo podamos plasmar en los instrumentos, en la documentación institucional, ¿no? Como ya hemos dicho, en los programas curriculares y o también en los sílabos, ¿cierto? Por ejemplo, dice, aprendizaje centrado en el estudiante. Pues hay que tener mucho cuidado porque hay literatura y literatura sobre el tema del enfoque de las competencias. Y, por ejemplo, ese enfoque, que también está vinculado con la mirada de la gestión de procesos, el aprendizaje centrado en el estudiante implica que sigue siendo la persona el centro y razón de ser del proceso educativo, del proceso enseñanza-aprendizaje. No lo podemos así dejar de lado. Es cierto, me adelanto un poquito, el modelo enfatiza en el hacer, pero eso no quiere decir que deja de lado los otros aspectos que constituyen a la persona. Siempre, porque por más que trabajemos con un porcentaje de virtualidad, siempre tras de la pantalla hay una persona que tiene anhelos, esperanzas, tiene sus sueños, sus criterios, ¿no?
y persigue también ciertas metas. O sea, estamos siempre interactuando con personas. Ahora, la metodología, la didáctica, sí, se tiene que adaptar definitivamente, ¿no? Porque algunas de ellas son más efectivas en uno u otro entorno. Por lo tanto, la aplicación de los planes curriculares, cuando digo aprendizaje centrado en el estudiante, quiere decir que ese estudiante tiene que estar inmerso en su aprendizaje, que él con lo que él hace, con lo que trabaja, garantice que está aprendiendo, ¿no? Así utilice el IA, así utilice, haga control C, control V, no sé, tenemos que garantizar. Y las metodologías son aquellas que nos ayudan, en cierta medida. Acá, por ejemplo, estamos viendo dos ABs y un estudio de casos, ¿no? Porque también está en el aprendizaje basado en investigación. Solamente apelando al aprendizaje basado en proyectos que en algún momento la mayoría de nosotros lo hemos utilizado en nuestras clases, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos el aprendizaje basado en proyectos, desde su concepción que ha tenido, desde la propuesta que nace de para algunos métodos, para otras estrategias, depende qué concepciones manejamos en la educación, ¿correcto? Pero el aprendizaje basado en proyectos garantiza que el estudiante esté inmerso en el trabajo, que se plantee él mismo los retos en querer solucionar una problemática, ¿no? A través del proyecto, ¿sí? Y entonces necesariamente va a participar desde sus conocimientos conceptuales de la carrera hasta, como dicen muchos ahora, las habilidades blandas, ¿no? Va a tener que comunicarse con personas, interactuar, tratar de convencer para alguno u otro requerimiento que pueda tener en relación a una necesidad de algún trabajo, tarea que le deje el docente, porque el aprendizaje basado en proyectos implica que el estudiante plantee en cierta medida una solución o soluciones frente a una problemática. Y entonces pone en juego toda su capacidad, ¿no? Y entonces la competencia se asocia por eso a estas metodologías, ¿sí? Y estaría respondiendo al aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando el estudiante se acerca a una realidad, se le plantea, por ejemplo, bueno, citaba unos ejemplos tempranos con otro grupo, pero acá podemos decir, por ejemplo, una problemática, ¿no? La destrucción de las, por ejemplo, por citar un ejemplo, de las lomas de Caraballo, ¿no? El retroceso de estos ecosistemas. Ya pues lo podemos trabajar inclusive en multiescuela, ¿no? Podría ir allí un abogado y saber por qué no están cumpliendo con la legislación a partir de la ley 28611, ¿no? ¿No? Ley General Ambiental, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo, ¿no? El educador verá la manera como esas leyes, esos artículos u otras que puedan existir, pueden aprendérselo más rápidamente los pobladores para que puedan valorar ese ecosistema, ¿no? Y así, ¿no? Cada profesional puede tener una mirada a partir de una situación que se esté dando en la realidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, sigue siendo el aprendizaje centrado en el estudiante, siempre tiene que ser en función de él. Y para eso el profesor sabe cuáles son las fortalezas que tiene mi estudiante y las debilidades. Y ver la manera como mi actividad, mi estrategia metodológica que se plasma en el sílabo, oriente convenientemente ese trabajo. Interdisciplinaridad, flexibilidad, sabemos que es necesario, ¿no? Y eso se refleja en el diseño de cursos interfacultativos, optativos, ¿no? Que permiten la integración de conocimientos de distintas áreas, ¿no? Y podemos ahí ayudar un poco también con las asignaturas selectivas, ¿no? Etcétera. Enfoque basado en competencias, definición de los perfiles de egreso y evaluación de competencias a lo largo de la carrera. Eso es súper importante, estimados colegas, porque la normativa nacional e internacional hablan permanentemente que debemos hacer evidente que trabajamos en el enfoque de las competencias. Y sus estándares o los requisitos están mencionando permanentemente estos términos, ¿no? Y la evaluación también en la educación superior que adopta un matiz muy especial, ¿no?
en función también de ciertos enfoques evaluativos, ¿no? Que deben coincidir con mis enfoques educativos. Entonces, cuando evalúo, definitivamente tiene que ser en función de lo que yo estoy persiguiendo, ¿no? Si yo estoy evaluando por competencia, una integralidad, tengo que evitar que todas mis evaluaciones sean por exámenes, pues, ¿no? De elección de alternativa múltiple, ¿no? No tendría sentido, porque si estoy haciendo un trabajo tan enriquecedor y una metodología muy valiosa, ¿cómo voy a estar después, en cierto cierre, evaluando con un examen que más apela a la memoria y a la reflexión, ¿cierto? Uso de tecnología digital, visualización y vínculo con la comunidad, internalización y competitividad. Entonces, nuestros planes curriculares van a encontrar en el modelo estos elementos que estamos mencionando aquí, en las diferentes secciones numerales y literales que se consideran, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo que tiene que existir un cambio curricular, ¿no? Trascender a otras formas de comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el modelo educativo lo muestra, estimados colegas, de una manera clara, porque nos da la posibilidad, por ejemplo, de escoger una serie de enfoques educativos, incluyendo el de competencias, para mi trabajo. Pero también me dice, por ejemplo, qué función son ideales en cierto momento del trabajo, en ese encuentro estudiante-alumno, el rol que yo debo cumplir como docente, como mentor, como tutor, como mediador, como efectivo, como facilitador, etcétera. ¿Correcto? Y me dice también cómo, o le dice al estudiante, cómo él también qué papel debe cumplir, como gestor, como investigador, etcétera. Entonces, por eso es importante que entendamos que este modelo es una evolución de los modelos que ya se han dado con anterioridad. Entonces, para entender la mirada en relación a la competencia, nosotros vamos a encontrar pues en la literatura una gran cantidad de definiciones, estimados colegas, estimados doctores, magísteres. Vamos a encontrar una gran cantidad. Y nosotros vamos valorando esas informaciones, ¿cierto? Pues para hoy tuvimos a bien considerar con el equipo el mostrar estas dos definiciones. Nos parece en cierta medida por ahora las más certeras, ¿no? En relación para entender la magnitud de lo que debemos concebir como competencia en la educación superior, en la educación superior universitaria. Porque el término competencia tiene varios significados, ¿cierto? Y además el término competencia, estimados amigos, en la educación superior y en el ámbito educativo a todo nivel, ha ido cambiando su significado en el tiempo. Antes ha estado bajo otros enfoques educativos mucho más resistentes a los cambios y que ponía atención al docente más, no al estudiante. Y entendemos de que hemos hablado al inicio de gestión de procesos, que nuestra razón de ser, que todo lo que nosotros implementemos, trabajemos en los procesos estratégicos, misionales o de apoyo, tienen que estar en función de la necesidad que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Pero eso hay que recogerlo, eso hay que irlo conociendo. Creo que cada docente ya tiene una cierta experiencia y sabe en qué momento recoger esa información con sus estudiantes, porque eso es valiosísimo, porque vamos entendiendo qué quiere mi estudiante, qué necesita, ¿no? Y cómo podemos atender desde nuestra posición como aquel que guía el proceso de ciencia-aprendizaje para que realmente se atendía esa necesidad, ese requerimiento para desarrollar esas competencias. Solamente vamos a tomar la primera, ¿sí? Claramente lo hice desde un inicio, ¿no? Y ahí vemos varios elementos, ¿eh? Actuaciones integrales, colegas. Entonces, una actuación, una serie de acciones se ve, se observa. Por eso muchos creen que la competencia es solamente el actuar, y no solamente es el actuar. Enfatiza en el hacer, en las acciones que se observan, pero no es solamente ello. Y entonces aquí lo dice claramente, acciones integrales que permiten, ¿qué cosa? Identificar, interpretar, argumentar, resolver problemas, miren. Es decir,
implica que nosotros desarrollemos habilidades, ¿sí? Habilidades cognitivas, destrezas, para poder cumplir con lo que está señalando allí, ¿no? Resolver problemas del contexto. Cualquiera no resuelve problemas, pues, porque tiene que tener, si hablamos en el ámbito que nosotros nos encontramos, profesional, científico, etcétera, definitivamente apelamos a una serie de conocimientos científicos de carácter cognitivo, conceptual, práctico también, técnico también, correcto, para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y entonces dice, para resolver problemas del contexto. Y se supone que el estudiante ya logró un nivel de su competencia, ¿cierto? Y lo ideal es el máximo nivel, ¿no? Se llama nivel estratégico, o el máximo nivel de una competencia. Luego hizo, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes. La UNESCO, ¿no? En sus declaraciones internacionales, en las conferencias y otro tipo de literatura también en educación superior universitaria, se va asumiendo, ¿no? La propuesta de Jack Taylor de los 4 saberes, ¿no? Entonces, es importante que se tenga en cuenta lo que está señalando aquí, dice, desarrollando y aplicando de manera articulada los diferentes saberes. Saber ser, wow, lo que decíamos hace un rato, la persona, ¿no? ¿Cierto? Y todos sus valores, todos sus principios, ¿cierto? El saber convivir, qué importante, ¿no? Una persona se puede amar mucho, podrá saber hacer, podrá saber conocer mucho, pero a veces no interactúa bien, ¿no? Tiene dificultades, Buenas. Al mercado de ¿no? Magdalena. Eh, por lo tanto, se requiere Vamos, que joven, buenas se tardes. desarrolle estos conocimientos integralmente, ¿no? Doctor, a ver si le dice al colega por ahora que su audio, por favor. Sí, Su audio. profesor José López, tenga la amabilidad de desactivar su audio, por favor. Profesor López. Mitzi, ¿te encuentras? Por favor, ¿puedes desactivar el audio del profesor López? Gracias. Ya, ella está. Ya. Entonces, decía que para entender la dimensión que es la competencia, miren cómo aquí esta definición nos puede ver un poquito. Y entonces el saber ser, saber convivir, saber hacer, saber conocer. Anteriormente el enfoque mismo dice, y también nosotros lo entendemos a partir de otros enfoques educativos que hemos sido, en cierta medida, hemos sido conocedores en todo este tiempo, últimos, podemos decir, 20 años, como el enfoque educativo del constructivismo, que se enfatizaba mucho en el saber conocer nada más. Y el saber conocer, como ven ahí, es una partecita, ¿no? Y por eso debemos pasar a un nuevo nivel de entendimiento de las cosas, sobre todo de cómo debemos enseñar y por lo tanto cómo va a aprender mi estudiante. Entonces, dice luego, miren, hay condición con idoneidad y mejoramiento continuo, con una visión ética. Es decir, ya también otros modelos hablan de la importancia de lo ético, ¿no? ¿De qué le sirve ser un alto conocedor, ¿no? De las cosas de su carrera? Se desempeña profesionalmente muy bien, pero éticamente deja mucho que desear, ¿no? Y esos ejemplitos los vemos seguidos, ¿no, colegas? Con mucho dolor en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, quiere decir que el competente también tiene el aspecto ético en cuenta. ¿Se da? Lo podemos ver ahí. Entonces, son muchos elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Con esto señalado en la coincidencia del entendimiento y competencia para García y Valentín. Pero existen otras definiciones, como la que está a la derecha, que también hace alusión a otros aspectos que, en el fondo, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Ustedes valoren también las definiciones que en un momento seguro lo han trabajado, en otros aspectos, espacios académicos. Y ustedes definitivamente ahí van a ver cuán importante es, estimados colegas, el definir, el entender, tener en nuestra cabecita, internalizar qué es una competencia, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que estamos diciendo desde lo anterior, podemos entender el por qué tiene que ser así.
¿sí? Por tanto, aquí en este ejemplito, muy interesante, ¿cuál es la diferencia entre sabe cómo se juega tenis? Ah, está en el saber conocer, ahí está él. El otro, saber jugar tenis, ah, está en el saber hacer, nada más. Es decir, no está completo, lo demás no lo tiene, pues. En cambio, si se dice, juega tenis competentemente, ah, cuando dice eso, quiere decir que tiene esto de aquí, completo. Tiene el saber ser, saber convivir, saber hacer, saber conocer, desarrollo de habilidades, desarrollo de destrezas, predisposición para el trabajo y una visión ética moral, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando a mí me hablan de competentemente, sobre todo en educación superior y universitaria, pues me están diciendo lo que hemos comentado en esa definición, ¿no? Que es aquella que nos aproxima un poquito a entender mejor qué es la competencia de este enfoque de las competencias, ¿sí? Entonces, sabe cómo fabricar, correcto, y montar circuitos, saber fabricar y montar circuitos, que es lo práctico, ¿no? Y lo primero es eminentemente lo teórico. Se necesita encontrarse, porque fabrica y monta competentemente circuitos impresos, no solamente consiste en integrar estos dos aspectos, sino que este sujeto es altamente probable que adaptó, que solucionó, hizo algo para una problemática, una situación particular que se presenta. Y entonces, pues, como vemos ahí, los ejemplos que se han mencionado, el primero, el verdecito, saber teórico y conceptual, ¿cierto? El segundo, saber repetitivo, conceptual y mecánico procedimental, hasta eminentemente práctico puede ser, carente de una base teórica científica. Sin embargo, el que es competente, miren, todos esos rasgos, reflexivo, a partir del conocimiento, innovador, procedimental, actitudinal, justifica, no solo se puede evaluar a través de la justificación, justifica el por qué se hace así, por qué se debe hacer de tal o cual manera, argumenta, ¿no? Fundamentación de los puntos concretos que puede elaborar probablemente en función de una necesidad, ¿no? Y eso es lo que hoy se pide en educación superior, sobre todo universitaria, ¿no? Entonces, estimados colegas, como nosotros podemos ver, el hablar de competencia es algo muy interesante, ¿no? Un desafío para un docente, porque ahora uno tiene que ir pensando en mis planes curriculares, en mis sílabos, cómo le doy forma a esa formación que requiere mi estudiante, ¿no? Y atiendo a esos aspectos, ¿cierto? Y por eso, pasando a un aspecto un poco más concreto, por ejemplo, cuando ustedes redacten, ya sea para sus planes curriculares, donde van a colocar competencias un poquito, podemos decir, más gruesas, más amplias, y en los sílabos, competencias mucho más precisas, en términos del enfoque lo llaman unidades de competencia porque son más pequeñitas, debemos tener una idea clara que en su elaboración hay una estructura que debemos, o partes que debemos tener en cuenta siempre, que son 4. Se pueden considerar hasta 3, menos no, 3 a 4. Lo ideal es que tengan las 4. ¿Por qué razón? Porque vamos a expresar de mejor manera lo que yo quiero que aprenda mi estudiante. Lo que yo quiero que aprenda mi estudiante. ¿Sí? Va a tener justamente lo que me pide el enfoque, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos que desde el punto de vista técnico debo cumplir? O partes, el verbo, el conocimiento o objeto conceptual, como dice el enfoque, la finalidad u objetivo y la condición o producto de calidad. Condición o producto de calidad. ¿Correcto? Entonces, esos 4 elementos. Ahora, cabe señalar que en la redacción y cuando presentamos nosotros una competencia de manera oficial, en un documento institucional, que en cierta medida es una herramienta para mí, orientadora a la vez, ¿correcto? Yo debo empezar siempre por el verbo. Las otras partes pueden alternarse según la redacción o la idea que yo quiero dar, lo que yo quiero decir, aquello que quiero lograr en mi estudiante. ¿Sí? Ejemplo, está clarito ahí. Miren los colorcitos. Amarillo, verde, púrpura, turquesa. La primera, ok. La segunda, amarillo, turquesa.
Bien, no sigue la secuencia ya, pero siempre el amarillo está primero, es el verbo. ¿Y en qué modo se presenta ese verbo? En modo indicativo, ¿no? O, Perdón, disculpe, ¿no? no Por se ve ejemplo, su pantalla. Ahí, ¿no? recién, ahora sí. Ya, A ver, gracias. de nuevo, entonces, voy a presentar. A ver, de nuevo. A ver, vamos a ver de nuevo, dejar de presentar. Y algunos dicen que no. Bueno, vamos a ver de nuevo. El, No se preocupe, doctora. slide 17. Ajá. Ahí está. Ahí está. Entonces, al momento que redactamos, si bien es cierto, vamos a seguir un cierto rigor, correcto, ¿no? En cuanto a la secuencia, siempre el verbo primero. De acuerdo a nuestra forma de expresar la idea, podemos alternar las otras partes. Sin embargo, esto va más allá de solamente redactar, nada más, sino la idea de expresar convenientemente las competencias para poder entender que hay un perfil de ingreso, que son competencias con las que llega mi estudiante, y un perfil de egreso, con lo que yo voy a lograr con mi trabajo, con mi participación para que mi estudiante esté formado convenientemente. Estas competencias que están aquí están más asociadas a un perfil de egreso, ¿sí? Porque son de alta demanda y exigencia para el estudiante. Y eso lo podemos ver desde el verbo. Aplica, lidera, ejecuta. El análisis intermedio o bajo, ¿no? Pero el primero, segundo y cuarto es elevado. Porque el que aplica ya conoce, ya reconoce, ya identifica, ya traslapa, ya evalúa y aplica, por lo tanto. ¿Se dan cuenta? Y por eso se hace necesario, y vamos a ver la manera de coordinar con las autoridades, con la doctora Ofelia, con el doctor Leonardo Jave, de repente de facilitar alguna literatura para ustedes, donde, por ejemplo, podemos conocer una serie de verbos que tiene una graduación en relación a la complejidad de nuestro pensamiento y que se refleja en los verbos, ¿no? Que puede implicar un verbo que me hable de acción, pero a la vez de un desarrollo cognitivo, ¿no? Que debe alcanzar un estudiante en educación superior, ¿verdad? Entonces, estos son más de egreso, aplica, por eso le decía. Y esto podemos apelar a los fundamentos de la taxonomía de Bloom, que es el más utilizado. No quiere decir con ello que no podemos de repente también hacer uso de otras propuestas. Hay otras propuestas que también nos hablan de esa graduación en cuanto a estos verbos, ¿no? La de Fazioni, ¿no? Y colaboradores que después han comentado sobre Fazioni. Los de la doctora Maureen Priestley, también, ¿no? Taxonomía de estos verbos, ¿no? Cómo algunos trabajan a partir de ciertos verbos que son como hitos, que son necesarios trabajar y que representan tramos de avance en el aprendizaje del estudiante. Entonces, aquí vemos claramente, ¿no? Aplica, lidera. ¿Quién lidera? Pues alguien que se preparó también, ¿no? Que logró consolidar ciertos fundamentos, ¿verdad? Muy bien. A ver, un minuto, medio minuto. Ya, ahora, podemos también decir aquí que es importante entender lo que queremos expresar. Aquí se ha resumido, ¿no? Porque la competencia puede ser expresada de una manera más amplia, ¿no? No hay ningún problema. Pero aquí, al ponerlo de manera puntual, ustedes ya van entendiendo estos elementos, ¿no? Por ejemplo, dice, aplica los diseños cualitativos en su investigación. ¿Cuál es el conocimiento? El diseño cualitativo. Diseños cualitativos, porque hay varios diseños cualitativos, ¿verdad? Hay entre 6 a 8 diseños, dependiendo del autor que lees. Y cada uno de los diseños apunta o bien, por ejemplo, a poner en práctica algo que propones o simplemente decir que tú propones algo en relación a cierta información que recoges. Entonces los diseños tienen mucho que ver y el estudiante sabrá pues que un estudio de caso o una investigación acción, etcétera, son importantes a tener en cuenta, ¿no? Acá dice cualitativo, por haber dicho cuantitativo también, no hay problema, sino acá como está como el ejemplo con esta competencia, ¿no?
para hablar su proyecto de investigación. Es decir, ese proyecto de investigación también entendemos que esa es la finalidad. Y el estudiante definitivamente y el docente sabe cuál es esa estructura fundamental que debe manejar el estudiante del proyecto de investigación, ¿no? ¿Sí? En los plazos establecidos, esa es la condición, ¿cierto? En los plazos establecidos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, sin embargo, en la siguiente, miren dónde está la condición, la calidad. Lidera con ética, ¿se dan cuenta? Por la redacción ayuda más a colocar allí la condición, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, estos son ejemplitos que se les está brindando, colegas, también para que ustedes se puedan orientar, se puedan guiar. ¿Sí? Hay otro, uno que es, bueno, el primero, para ciertas áreas, es muy útil. El segundo, para los amigos de contabilidad, me parece, los de campo en la auditoría forense, ¿no? Y se deben dar actos a estándar de integridad profesional, ¿se dan cuenta? Por un desempeño profesional en favor de la organización y la sociedad. Esa es la finalidad. Bien. El tercero, de los amigos de psicopedagogía, de educación, de pedagogía. Y la última, ejecuta emprendimientos de crianza y cultivo de organismos marinos y dulceacuícolas para obtener recursos económicos dentro del marco de aprovechamiento sustentable. Mira, qué interesante. Eso debe ser de los amigos de, podría ser, ¿no? De biólogos o por ahí, ¿no? Dulceacuícolas, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros podemos organizar de mejor manera y expresar con claridad la competencia. ¿Por qué, estimados colegas, también? Porque generalmente las informaciones que llegan a los usuarios, ¿no? En este caso, los potenciales estudiantes que pueden ser en la universidad, ¿no? Y que se hace el marketing y todo, uno dice, esto voy a lograr con ustedes, ¿no? Y es el perfil del egreso lo que entusiasma a uno. Si yo no lo expreso bien, sin claridad, pues no vamos a aprovechar lo que nosotros conocemos. Pero si lo hacemos, pues definitivamente con claridad se tiene más población de estudiantes, ¿no? Y bueno, en términos empresariales, pues más postulantes, más ingresos por la universidad también, ¿no? A esa miradita también hay que tener presente ahora, ¿no? La persona competente me dice aquella que posee cualidades, requisitos necesarios, disposición, creatividad. Miren, ven, entonces ya yo puedo entender por qué una persona es competente, ¿sí? Porque desarrolló todo aquello que hemos ido comentando, ¿no? Porque para ser creativos no es algo que aparece de la noche a la mañana. Hay que tener un conocimiento profundo, conceptual, teórico, práctico, ¿no? Dentro de una carrera profesional, ¿no? Y el estudiante puede crear, ejemplo, ya que hablamos de contabilidad, un nuevo software, ¿no? Para procesar datos, ¿no? Los amigos de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, la creatividad es vital en los amigos de ingeniería, ¿no? Para crear nuevas máquinas que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Y para justificar lo que hace, es decir, le da una explicación coherente, ¿no? Va a argumentar, ¿no? Saber hacer que supone mucho más que pericia, quien lo posee puede dar razón y justificar lo que hace, que eso ya es competente. Todo esto posee, ¿no? Conocimientos técnicos, refinamiento comercial de hacer algo, capacidad para resolver problemas no previstos. Porque esa es la idea, la incertidumbre, otro aspecto de estos tiempos. Se me presenta una situación sui generis y cómo a partir de ese repertorio, esa preparación que tuve en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ingeniería y Sistemas, pues el estudiante pudo resolver un problema, ¿no? Pero a partir de ese repertorio que adquirió gracias a su maestro, ¿no? Porque hubo una buena planificación, hubo un buen soporte, hubo una buena idea de gestión estratégica para poder lograr que mi estudiante adquiera esos conocimientos. Por tanto, esa brecha académico-laboral se va a ir acortando porque lo que aprende en la universidad tiene que ser vinculado a lo que pide el trabajo. Y por eso que las prácticas profesionales y ahora en los primeros ciclos se le acerca al estudiante a la realidad, al contexto, ¿no? Propiamente dicho. Y a ciertos trabajos donde en un futuro allí también probablemente se desempeñe. Y por eso es que necesita la competencia, ¿no? Algún momento, cuando les comento rápidamente, el trabajo con unos estudiantes
un curso que fue multiescuela, pues los estudiantes, pues para poder, por ejemplo, hacer un estudio, un trabajo, tenían que entrar a una fábrica en la zona industrial de San Martín de Porras. Y pues hasta el más tímido tenía que tocar la puerta para poder hablar con el gerente o responsable para que le dé acceso a la empresa, para convencerlo de que le permita hacer su proyecto, ¿no? Aplicando ABP, ¿no? Aprender a hacer proyectos para poder plantear una solución frente a una problemática que puede identificar en ese trabajo, ¿no? Entonces, en ese centro laboral, en esa empresa. Entonces, el estudiante necesita conversar, dialogar, enfrentarse directamente ya con problemas de su carrera, ¿no? Y justamente eso va a permitir disminuir esa brecha, ¿no? Por tanto, el saber conocer no es suficiente. Necesitamos el saber hacer, el querer hacer, el saber convivir, manejar habilidades, manejar destrezas, conocer los aspectos ético-morales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esa brecha que tanto se menciona se da porque muchas veces se programa, se hacen los trabajos de planificación antes del inicio del ciclo del año de estudio, sin tener en cuenta estos aspectos en cuanto a la formación del estudiante, en cuanto a la competencia que yo debo lograr en ello, con el trabajo que yo debo realizar y de mis colegas, ¿no? Porque todo es consensuado. Por lo tanto, debemos transitar, pasar de un currículo disciplinar a un currículo por competencias, ¿no? Como dice el primero, dice el disciplinar era para adquirir conocimientos teóricos conceptuales. Y muchos de nosotros hemos vivido esa universidad. Yo también la he vivido, ¿correcto? Porque también respondía a un enfoque que dominaba en ese tiempo. Y porque creíamos que esa era la forma ideal de aprender. Pero conforme se va desarrollando la ciencia, van conociendo las características del ser humano, a partir, por ejemplo, del monitoreo de cómo funciona el cerebro, pues definitivamente nos damos cuenta que las actividades académicas, las estrategias metodológicas, tienen que ser ideales para movilizar y poder hacer trabajar toda esa masa encefálica, ¿no? ¿Correcto? Desde los aspectos más abstractos a los aspectos más concretos. Entonces, eso depende cómo programa el docente en el sílabo, en su estrategia metodológica, aquello. Luego, currículo por competencia dice para adquirir habilidad, así como los aspectos teóricos y actitudinales de la profesión. Se dan cuenta que apunta a otro aspecto, ya no apunta al conocimiento teórico conceptual como medio y fin, sobre todo fin de lo que yo haga, porque el estudiante se va a dar cuenta con las metodologías que va a aplicar, como el ABP, el estudio de casos, ¿no? Entre otras formas de trabajo, de interacción con la realidad, que no solamente requiere dominar conceptos. Y a veces ni eso lo tiene el estudiante. Entonces, por eso que debemos preocuparnos en garantizar en esos encuentros que también se dé esa comprensión conceptual con ciertas técnicas, con ciertos métodos que también están considerados en el modelo educativo para que ustedes tengan una guía, una orientación, y ustedes también puedan de ahí partir e investigar, ¿no? Otras propuestas, ¿no? El modelo educativo ha atendido, ¿no? Una cobertura amplia, tiene muy interesante, ¿no? Se le invita a revisar. La metodología dice más empleada en la clase, la exposición del profesor. Lógico que en las clases con los estudiantes, la clase expositiva permanentemente no es adecuado, ¿no? Inclusive dependiendo de la carrera, ¿no? El mayor tiempo de la clase el estudiante está en una actividad práctica y reflexiva, ¿no? Permanentemente, por eso muchos trabajan con casuísticas, por ejemplo, ¿verdad? No tanto para resolución a un problema, sino para que él vaya practicando posibles soluciones, ¿no? Y vea cuál es más certera en función de su criterio, ¿no? Entonces su pensamiento crítico también se desarrolla. Y todos los tipos de pensamientos que están vinculados, que en un momento también hemos leído en el modelo educativo anterior, 2020, ¿verdad? Cuando nos hablaban del pensamiento jerárquico, el pensamiento innovador, creativo, ¿no? Y lógico que esto también está implicado aquí en la competencia, ¿ya? Las disciplinas se presentan aisladas, ¿no? Correcto. En cambio, en el currículo por competencias,
el énfasis se hace en los aspectos operativos, la forma como se hace, el rol profesional, ¿no? Se entiende operativamente y muchos conocimientos, ¿no? Sin que cada uno trabaje como una isla. Y esto al final se va a reflejar en el sílabo por competencias, porque como dijo muy bien la doctora Ofelia, pues este sílabo por competencias se está consensuando o se va a también consensuar su estructura para que ustedes puedan plasmar sus intenciones en la, de formación que tienen sus estudiantes, ¿no? Y bueno, en el sílabo un aspecto fundamental que resume nuestras intenciones es la sumilla, ¿cierto? Y siempre teniendo en cuenta la estructura, ¿no? La estructura de la sumilla. Y hoy entendemos también que es importante señalar en qué modalidad se enseña esa asignatura, ¿no? Porque ya sabemos ahora que debido a la presencialidad podemos tomar un porcentaje de creditaje, por lo tanto horas en un curso o en los cursos de no presenciales. Por tanto, es importante ahora que en las sumidas se pueda señalar bajo qué modalidad estás, o en este caso el curso en cierta medida. Puede ser un curso presencial porque todo el 100% es presencial, o puede ser semipresencial porque puedo utilizar hasta un máximo del 20% de los créditos, por lo tanto horas también, en la distribución del trabajo que se hace cuando se desarrolla el curso, ¿no? La naturaleza siempre del curso, formación general, estudio específico, no específico, corresponde, ¿no? Si es el carácter, ¿no? Si es teórico, si es práctico o si es de ambos, ¿no? Y bueno, ¿no? Cada carrera profesional, como dice ahí, tener la naturaleza y el carácter del modo, el curso, y también lo plasma a su vez en la malla curricular, que es un elemento que va plasmado en el programa curricular, o plan de estudio, como uno lo llama. El propósito también es importante, ¿no? Saber qué intenciones tenemos y los estudiantes sepan qué esperamos de ellos. Porque a su vez también, cuando le hablamos de las competencias, le damos con tiempo los instrumentos, le decimos qué queremos de ellos, de ella o de ellos, ¿no? Y también apelamos a una evaluación abierta, democrática, que es un punto también clave a tener en cuenta y plasmarlo en el sílabo. Y luego el índice temático, ¿no? Y contenidos dentro de una disciplina o probablemente considerando de otras, se busca desarrollar el curso, ¿no? ¿No? Eh, ahora, supone que esa sumilla eh, debe estar ya contemplada, elaborada en el programa curricular, ¿sí? Entonces, además, el nombre del curso, como está aquí, se plantea en el plan curricular. Y el plan curricular es una partecita del programa curricular que es más grande, ¿no? Es decir, el programa curricular contiene todas las intenciones educativas, ¿verdad? Contiene al plan curricular, a la malla curricular, a los objetivos educacionales, a mis competencias, a mi distribución de horas y créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Que ustedes, pues bueno, es un recordar porque ustedes en cada escuela tienen su programa curricular. Y acá hay un ejemplito, ¿no? De una sumilla, correcto, un curso X, ¿no? Dice el curso corresponde al área de formación general, ahí está la naturaleza, siendo de carácter teórico-práctico, ¿sí? El segundo elemento, se propone desarrollar el proyecto de investigación educativa, ¿no? El propósito que se tiene, para ello se está planteando los dos primeros elementos, que abarca los siguientes aspectos, ¿no? Y en función de la idea que tiene el conjunto de maestros, saben, por ejemplo, qué elementos debo enseñarle en cuanto a la estructura de un proyecto de investigación y lo desarrollen mis estudiantes, ¿no? ¿Correcto? Problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusión. Porque aquí está tal aleatorio, ¿no? Porque un proyecto de investigación aún no lleva resultados ni conclusiones, ¿verdad? Entonces, esto es solamente como un ejemplo, nada más. Entonces, culmina con la presentación del informe según el protocolo planteado. Eso sí, ¿no? Hoy en día lo denominan entregables, ¿cierto? Para poder garantizar que en cada ciclo el estudiante avance, ¿no? El desarrollo de su proyecto y o bien de su tesis según cómo lo han programado dentro de sus carreras profesionales.
¿no? Por ello, bueno, hay unos ejemplitos más que seguro ustedes ya lo van a revisar. La idea es que ustedes, ya en coordinación con las autoridades respectivas de su facultad, de su escuela y también con el BRAC, entregarán estos productos, ¿no? El MAP de proceso de actualización curricular por escuela profesional y la propuesta de sílabo por competencia, ¿no? Entonces yo creo que doctora Ofelia, usted tiene yo por ahí un sílabo, podría Sí, para una sí, aproximación, ¿verdad? así es. Ya, yo dejo de Muchas presentar. gracias. A ver, Muchas y pasa la gracias, doctora Ofelia. Magíster Eric Félix, muchísimas Bien. gracias. Le agradecemos por la presentación de la información que los docentes, nuestros colegas requieren pues con respecto al mapa de procesos. Bien, los productos que finalmente al término de esta presentación señala pues elaboración del mapa de procesos por la escuela profesional. Ustedes van a elaborar su mapa de procesos por escuela profesional teniendo en consideración los procesos estratégicos, misionales y el proceso de soporte, el proceso de apoyo, que es el soporte, valga la redundancia, de estos dos procesos, tanto estratégicos como misionales. Cada escuela elabora su proceso colegiadamente con todo el equipo de docentes que ustedes tienen. Bien, en cuanto al sílabo, nosotros estamos elaborando la guía de aprendizaje. Nosotros estamos presentando una propuesta del vicerrectorado. Asimismo, ustedes van a elaborar sus sílabos. Tal vez ya lo tienen. Esto no quiere decir que lo van a presentar a corto plazo, ¿no? Esto es un proceso que ustedes lo van a mejorar. Si bien es cierto, ya han presentado sus planes curriculares, también su sílabo de este semestre, pero felicitarlos, quiero aprovechar ahí, felicitarlos a muchas escuelas. Está muteado su micro. Por favor, ¿sí? Muchas de las escuelas han estado trabajando ya con todos estos aspectos positivos que da el modelo educativo, sino que hoy en día aquí va a ser más operativo con el mapa de procesos, vamos a ordenarnos y ver finalmente el resultado. Esta propuesta del sílabo, que ya lo presentó el magíster Eric, que es en la pantalla, lo vemos la primera parte, que es la información general, que todos nosotros lo conocemos, hemos llevado ya el primer taller. Recuerden que estamos nosotros trabajando para concluir todo el programa de capacitación durante este semestre y el siguiente. Todos estos doctora, datos, preséntelo, compártalo, doctora, no se ve tan bien. Ay, mil disculpas. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Voy a maximizarlo, ¿sí? Sí se ve, ¿verdad? Disculpe, doctora, no se ve. ¿Podría ponerlo en una hoja? Y ahí sí lo puede maximizar un poquito más. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí, ¿verdad? Un poquito más. Está mejor. Ah, mucho, me pasé. Ahí está bien, doctora. Se fue demasiado. Me fui demasiado. Ahí está bien, La emoción de ver que están participando y nos da mucho gusto. Hemos llegado a más de 195 docentes el día de hoy. Bueno, hablamos de esta propuesta, la fundamentación de la asignatura en esta sumilla, que todos lo sabemos, es parte del que figura en el plan de estudio, la sumilla de la asignatura, el perfil del egreso, teniendo en consideración los lineamientos, los principios, los 12 pilares del modelo educativo San Marcos 2024. Debe describirse de acuerdo con la asignatura. Las competencias, en cuanto a las competencias generales, vamos nosotros aquí demostrar, escribir, desarrollar las habilidades globales que se espera que el estudiante desarrolle en la asignatura. Y las competencias específicas nos va a permitir, ¿qué cosa? Precisar todos los aspectos más específicos que se debe lograr con el desarrollo de todo lo que se ha planificado en cada unidad de aprendizaje. Por unidades, nosotros sugerimos que esta sección sea de 2 a 4 unidades de aprendizaje. La primera unidad debe figurar el nombre de la unidad. La duración es un rango de días, semanas que durará el desarrollo de la unidad. Y esta unidad está desarrollada en 4 semanas. La primera, que es los contenidos, son los conocimientos que se van a desarrollar como medio para lograr las competencias.
Pueden ser cognitivas, prácticos o también valorativas. Las estrategias metodológicas que ustedes van a utilizar lo han llevado en los talleres anteriores, todas las estrategias metodológicas. La segunda, que ahora este taller está en el día de hoy, esta reunión es para la presentación de los mapas de proceso y el trabajo por competencias, y viene estamos viendo ya para el inicio del semestre académico, antes de fin de mes, el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Entonces, aquí estas estrategias metodológicas que ustedes han llevado en el taller anterior, vamos a ver los procedimientos articulados y sistematizados que pueden estar constituidos por métodos o técnicas con el fin de ¿qué? De lograr el aprendizaje del estudiante. ¿Y cuál va a ser el resultado? En ello tenemos un resultado de aprendizaje, pero antes tenemos que tener la evidencia o actividades de aprendizaje. ¿Cuáles son? Son las actividades individuales o colaborativas que van a realizar los estudiantes con autonomía y con el acompañamiento, el monitoreo, nosotros como asesores, mentores, facilitadores. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta primera semana, parte de la unidad? Es lo que se espera que se desarrolle el estudiante al finalizar la sesión de aprendizaje. Y seguimos con la segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Esta primera unidad es una propuesta que se puede hacer de 2, dependiendo de la asignatura, o de 4 unidades de aprendizaje. Luego tenemos la referencia. Si bien es cierto, podemos colocar, se puede señalar, como indica acá, por cada unidad de aprendizaje, o de lo contrario, podríamos colocar al final del sílabo. ¿Cuáles son los medios y materiales que podemos utilizar? Ya lo han visto, han recibido una serie de instrumentos que van a utilizar ustedes, ¿no? Técnicas, estrategias, ¿no? Por ejemplo, plataforma, herramientas virtuales, la laptop, equipo de cómputo, etc. En caso de medicina, la ciencia de salud, simuladores, etc. ¿Qué estrategias metodológicas vamos a utilizar? En el modelo educativo se presenta una serie de estrategias metodológicas que algunas de ellas se ha considerado acá, ¿no? Como es clases magistrales, seminarios, foros, talleres, aprendizaje basado por problemas, aprendizaje basado en proyectos, dinámicas grupales, etcétera, etcétera, y otros que ustedes lo pueden ver aquí. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, recordemos, pues, en el taller, ¿no?, que nos hablaba la expositora, la coevaluación entre dos, la heteroevaluación todos y la autoevaluación. Exámenes, ensayos, proyectos, informes y otros que el equipo de docentes, ¿no?, el comité de gestión, que es conjuntamente con los docentes, puedan pues tomar en consideración qué modalidades de evaluación van a hacer, dependiendo de la asignatura y de la unidad. ¿Cómo se obtiene el promedio final? Esta es una matriz también que está diseñado para la evaluación. Por ejemplo, que hemos visto la primera unidad. Unidades de aprendizaje, primera unidad, evidencia, actividad de aprendizaje, los nombres de las evidencias con precisión. ¿Qué es lo que van a presentar? Un organizador visual, pueden presentar un mapa mental, un ensayo, qué sé yo. Es dependiendo de la unidad de aprendizaje. La distribución por unidad, se va a establecer el porcentaje para cada unidad. En este caso, se ha considerado 4 unidades, 25% cada unidad. Eso, repito, es el colegiado de docentes que van a tomar la decisión. ¿Y qué instrumentos de evaluación voy a utilizar para evaluar la primera unidad? ¿No? Aquí vamos a identificar qué instrumentos ustedes van a utilizar. Puede ser la guía de observación, lista de cotejo, rúbricas. Creo que han estado presentando sus rúbricas y con ello el trabajo es. Recordemos que la calificación, si bien es cierto, las competencias trabajamos por cualidades, ¿no?, que tanto es, pero todavía está en proceso, ¿no? Sabemos pues que las normativas nos dice que es de escala vigesimal. La calificación está en función de esta escala de 0 a 20. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar la asignatura? Ustedes deben de basarse en lo que corresponde en el reglamento del BRAC. O sea, no nos podemos salir, no podemos de ello por ahora. Las referencias pueden ser, vuelvo a repetir, puede ser el término de cada unidad de aprendizaje o al final del sílabo.
El formato debe ser igual en todos los sílabos. Tenemos las bibliografías de textos que son básica y la complementaria, y también tenemos las fuentes digitales, ¿no? Todos los recursos digitales, plataformas en líneas, etc. Bien, esta es una propuesta del modelo del sílabo por competencia. Nos gustaría, ustedes, alimentar, mejorar, porque estamos elaborando la guía de aprendizaje, que está en proceso también. Pero qué mejor, con el aporte valioso de todos ustedes, ¿no? De estas 5 áreas que conciernen nuestra universidad, poder aportar y mejorar para que pueda salir un buen producto y así trabajar los años que nos vienen y lograr la ansiada acreditación. Bien, muchas gracias. Todo este material se le va a hacer llegar. Ustedes no se preocupen, solamente estamos esperando. Nosotros concluimos, son 2 días de información. Mañana estamos terminando con el área de ciencias económicas y de gestión, humanidades, ciencias jurídicas. Inmediatamente se va a enviar a todos para que puedan trabajarlo. Pueden adecuar, lo pueden hacer, pueden cambiar si ya todavía aún no han presentado su sílabo o no. Esto es todo. Voy a dar pase, no sé si se encuentra en estos momentos el doctor Jorge Leonardo Jave Nacayo, quien es el director de la Oficina de Gestión de Innovación Curricular. ¿Sí? ¿Se encuentra? Sí, doctora. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias a la doctora Ofelia Santos, al magíster Eric Esquén, quienes han tenido hoy día a cargo la explicación respecto al mapa de proceso de nuestro modelo educativo 2024, y asimismo han explicado los lineamientos en cuanto a la estructura y contenido de lo que es nuestro sílabo, y sobre todo la explicación que han dado sobre la elaboración de la sumilla. Estimados colegas, docentes del área de ingeniería, como ya lo ha indicado la doctora Santos, no me queda más que agradecerles a nombre del vicerrector académico, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, transmitirles ese agradecimiento por su valiosa participación en este evento académico. Su presencia es muy importante porque es una muestra tangible de su inquebrantable compromiso con la excelencia académica y sobre todo la calidad educativa, ¿no? Que históricamente, actualmente y pensamos que a futuro se debe mantener y distinguir sobre todo a nuestra casa de estudios. Su dedicación y su pasión de ustedes por la enseñanza son elementos fundamentales para formar a los futuros ingenieros que contribuirán pues al desarrollo de nuestro país. No me queda también pedirles que, digamos, todo aquello que ustedes han podido escuchar, lo puedan compartir entre los colegas de cada una de sus escuelas y formemos pues discusiones que van a ser al final de gran utilidad para poder enriquecer nuestra labor docente y por ende beneficiar directamente a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Esto es uno de los primeros, digamos, eventos que estamos haciendo. Esto va a continuar, como lo dije en la mañana. Este es un proceso, ¿no? Son las etapas que vamos desarrollando. Estamos trabajando en lo que serán los lineamientos generales para elaborar los sílabos como elemento del currículo en nuestra universidad, justamente para que se adapten, para que se alineen a nuestro modelo educativo. Ya les estaremos comunicando oportunamente los próximos eventos que vamos a desarrollar. La idea es seguir fortaleciendo esas capacidades de todos ustedes. De esa manera vamos a continuar trabajando
Una vez más, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Mixi, la foto, por favor. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Jave. Que tengan bonita tarde. Muy agradecidos y a seguir avanzando. Jorge, te ignoraron. Ah, perdón. Mixi, la fotografía final. Sí, prenden sus cámaras, por favor, todos, para tomar la fotografía. Desearles muchos éxitos en nombre del BRAP, del Vicerrectorado Académico, muchos éxitos en el presente año académico, 2025-1 y 2025-2. Listo, muchas gracias. Han levantado la mano los profesores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes.